Hola, vamos a continuar con el desarrollo del proyecto de ejemplo. Para recordar un poco, el ejemplo consistía en una página index que sirve como formulario de ingreso o de validación de usuario de un BIN administrado que se encarga de realizar la tarea de validación em, y para ello se utilizará un EJB para consultar a la base de datos. Este JB se soporta sobre una entidad de JPA que interactúa con la base de datos. De acuerdo a esa validación, él podrá decidir si se redirecciona hacia una página principal o a una página de error. El siguiente paso entonces es iniciar con la creación del proyecto dinámico en Eclipse. En Eclipse vamos a buscar a crear un nuevo proyecto. Como se trata de un proyecto JSF, podemos escoger de una vez esta categoría, este tipo de proyecto, y le asignamos el nombre correspondiente. Nuestra intención es utilizar el framework JSF versión 2 en adelante. En este caso, Eclipse soporta la versión 2.1. De la misma manera, podemos escoger entre varias alternativas. En este caso, vamos a utilizar un proyecto vacío, pero que contenga las librerías de soporte de JSF. Eso de alguna manera nos garantiza la portabilidad de la aplicación, pero como advertencia puede causar también conflictos con librerías que ya estén instaladas en el servidor. Hay que tener cuidado con eso. También escogemos de una vez el servidor en el cual queremos ejecutar la aplicación. En nuestro caso es Movisense. Con eso terminamos la configuración del proyecto nuevo. Ahora, recordando también, nuestro interés es utilizar como framework de componentes gráficos a PrimeFaces, así que debemos incluir esa librería dentro del proyecto. Para eso hacemos clic derecho en el mismo, buscamos la opción propiedades. Dentro de la opción Deployment Assembly tenemos la posibilidad de incluir librerías adicionales a nuestro proyecto. Entonces escogemos agregar y buscamos un paquete dentro del sistema de archivos. Siguiente, buscamos dentro de nuestra ubicación la librería correspondiente, en nuestro caso PrimeFaces 3.5. Cuando seleccionamos nos damos cuenta, podemos de hecho comprobar eso, que la librería va a ser incluida dentro del path del proyecto webinf lib. Con eso ya soportamos PrimeFaces dentro del proyecto. Ahora podemos iniciar con la creación de los componentes. Lo primero que hacemos es crear una página XHTML. La página XHTML es el formato de archivo que se utiliza en JSF a partir de la versión 2, basado en la tecnología Facelet. Tenemos la posibilidad incluso de escoger la plantilla con la cual queremos crear este archivo. La sugerencia es utilizar la página más simple de Facelet, una página JSF tradicional. Aquí la tenemos. Bueno, entre todas estas, aquí está, veamos. No, esta es de composición, que se verá más adelante. Esta, correcto, esta sí es.
y terminamos. Listo. Para soportar componentes de Prime Faces debemos incluir aquí el espacio de nombres correspondiente a Prime Faces. Ok, correcto. Bien. Y dentro del cuerpo del documento, bueno, vamos a incluir aquí un título. Y como se trata de un formulario de datos, es obligatorio incluirlo dentro de nuestra aplicación. No necesita ningún tipo de parámetro de configuración o algo similar. Así que no hay problema. Podemos incluso aprovechar para conocer algunas etiquetas. Por ejemplo, vamos a incluir aquí el panel grid, que es similar a una tabla y nos permitirá organizar el contenido un poco mejor. Dos columnas, y en la primera columna podemos ubicar un texto. La ventaja de hacerlo así parametrizado es que nos ayuda para posteriormente soportar internacionalización. Aquí utilizaremos nuestro primer componente de Prime Faces, un input de tipo text. Y lo vamos a vincular con el componente, con el bien administrado, al que llamaremos validation beam, y específicamente con su atributo login. Esto lo crearemos más adelante. Ahora podemos repetir estos dos componentes para el password. Cambiamos el tipo de componente, que sería de tipo password, el input test y el atributo. Y por último, un command button en el parámetro valor. Incluimos el texto que queremos mostrar en el botón y utilizaremos el atributo action para invocar un método dentro del bin administrado. Validation bin punto validate user. Perfecto. Con esto tenemos listo el formulario de ingreso. De aquí él puede pasar a una página de error y a una página principal que podemos crear de inmediato, de una vez. Página de error, la misma plantilla. Podemos poner algo aquí para identificarlo un poco. Y de la misma manera la página principal, otra página XHTML con el nombre main. Listo. Regresando un poco al modelo, entonces el siguiente paso sería empezar a crear el EJB.
perdón, el bin administrado. Vamos al menú, buscamos la opción nuevo y escogemos una nueva clase. Es recomendable poner siempre en orden nuestro código. Vamos a utilizar, por ejemplo, como nuestro paquete edu.unicauca.bin para almacenar todos los bin administrados, y como nombre ya habíamos seleccionado validation bin y terminamos. Como se trata de un bin administrado, vamos a marcarlo como tal y definimos también el tipo de alcance o visibilidad del mismo. Hay que importar hay que tener cuidado con el tipo de importación que se hace. Implementa la interfaz serializable y por último, de acuerdo a las intenciones, él debería recibir los datos del usuario y ejecutar un método validar. Voy a modificar esto un poco. En la forma en que está definido aquí el formulario, significa que el bin debería tener dos atributos de tipo texto para recibir los datos. O podemos utilizar un atributo, un objeto de tipo user que corresponderá a nuestro modelo de datos, y ese debería tener el parámetro, los dos parámetros login y password al menos. Eso simplifica un poco el código. Si regresamos al bin administrado, entonces vamos a tener un objeto de user que vamos a crear posteriormente como entidad JPA y listo. Hacemos clic derecho, buscamos source, generar getter and setters, aquí está usuario, y por último el método validar, public string validate user, correcto. Obviamente el error se debe a que aún no hemos implementado la entidad JPA para user. Este bin de validación va a interactuar con la base de datos a través de un componente EJB, así que es hora de crearlo e invocarlo desde este bin administrado. Para ello hacemos clic derecho en nuestro proyecto, buscamos en nuevo, otros, y encontraremos la categoría EJB. Necesitamos un bin de sesión. Para ese EJB de sesión le asignamos también un paquete dentro de nuestra estructura del código, sería el paquete JB. El nombre, como interactúa con el usuario, podríamos utilizar el nombre usuario EJB. Es solo un ejemplo. Se trata de un EJB sin estado y necesitaremos la interfaz local, puesto que se va a comunicar con el cliente que está en la misma máquina. Como cliente me refiero al código dentro del servidor, no al cliente web. Correcto, no hay ningún inconveniente y terminamos. Bien, revisando nuestro código aparecen dos elementos: la interfaz local, en la cual definiremos los métodos que pueden ser utilizados o invocados a través del EJB,
y LJB que debe implementar esos métodos. Por ahora nos interesa un único método que se encargaría de hacer la validación del usuario. Necesita como parámetros el login y el password. Este mismo método debe estar definido en el EJB. Y este EJB debe ser invocado desde el bin administrado. Para ello, en la versión 3.0 la situación es bastante simple, solo hay que marcar al objeto con la anotación EJB y accederlo a través de la interfaz local, como ejemplo así. Hay que importar las clases respectivas, correcto, y de esa manera ya podríamos invocar aquí al EJB. Aquí están los posibles resultados. Iríamos a la página de error o iríamos a la página principal. Para garantizar la redirección de la página, agregamos el parámetro faces redirect igual a true. Listo. Regresamos al EJB y en el EJB nos queda como tarea invocar la funcionalidad de JPA para conectarse a la base de datos. Para eso necesitamos crear las entidades JPA. Para esa parte vamos a recurrir a una herramienta propia de JPA. Hacemos clic derecho sobre el proyecto y en la parte inferior buscamos propiedades, buscamos Project Facets y habilitamos la utilización de JPA. Aquí abajo podemos configurar la conexión a la base de datos o mejor aún tomar la configuración que ya teníamos. Escogemos la plataforma de implementación que corresponde a las librerías que ya soporta el servidor y la conexión que ya teníamos preconfigurada. Bien. Y obviamente nos interesa transportar o llevarnos el driver de la base de datos. Ok. Correcto. Ahora ya tenemos soporte para JPA y específicamente a la conexión predefinida. Aquí es bueno hacer una aclaración. Para esto es conveniente describir el tipo de conectividad que vamos a tener. En nuestro caso se trata de una fuente de datos, a diferencia de la conexión típica JDBC. ¿Por qué es recomendable hacerlo así? De esta manera es el servidor el que se encarga de administrar las conexiones a la base de datos y de alguna manera tratar de contrarrestar el efecto del cuello de botella que se genera cuando hay múltiples conexiones de los clientes hacia la base de datos. Para ello
puede hacer de una manera muy simple. Vamos a iniciar el servidor. El servidor en el que estemos interesados, en este caso es Movisense, pero basado en JBoss. Con la configuración para zip. Inicia el servidor y podemos ingresar a la consola de administración, que para este caso inicia con el puerto 9990. Previamente se debe haber creado un usuario administrador. En mi caso, el usuario administrador énfasis 3 con la contraseña que asignamos, y podemos ingresar a la consola. Hay que tener cuidado de qué perfil se está utilizando, runtime para ver cómo se está ejecutando el servidor, o profile que permite la configuración. Buscamos en la categoría data sources o fuentes de datos cuáles tenemos configurados. Vamos a agregar uno de ellos. Vamos a darle como nombre énfasis 3, por ejemplo, y el nombre JNDI, con el cual va a quedar publicado en el servidor, énfasis DS. A propósito, es una costumbre terminarlo con las letras DS de data source. Siguiente paso, escogemos el driver. Este driver posiblemente no aparecería aquí directamente. Para garantizar que eso sí aparezca, hay que tomar el .jar, el driver como tal, y publicarlo o copiarlo en el directorio standalone deployments. Aquí aparece y muestra que está registrado. Sería un paso previo. De esa manera ya aparece aquí en la lista y lo podemos utilizar. La URL de la conexión para Postgres tiene aproximadamente este formato, con el puerto por defecto y el nombre de la base de datos énfasis 3. Como usuario y clave utilizaremos la de administración, la que ustedes hayan elegido al momento de instalación. Bien, aquí ya aparece la fuente de datos creada. Podemos deshabilitar un momento. Deshabilitamos un momento para poder hacer unos cambios en la configuración. En ocasiones esto no funciona de inmediato y habría que detener el servidor, reiniciarlo, y ya permitiría deshabilitar el driver. Vamos aquí a conexión, editar, y escogemos aquí que maneje transacciones JTA. Guardamos, se prueba la conexión. Perdón, hay que habilitarlo. Ahora sí, probamos la conexión y todo está correcto. Ahora sí, regresamos al proyecto y vamos a crear las entidades JPA. Si hacemos clic derecho en el proyecto, veamos, ya aparece aquí la opción JPA Tools y encontramos la opción de generar entidades a partir de las tablas en la base de datos. Es la opción más sencilla. Entonces buscamos la conexión que habíamos preconfigurado. El esquema en Postgres debe ser el público. Aquí aparecen ya
nuestras tablas. Siguiente. Si tuviéramos algún tipo de relación entre tablas, aquí podríamos seleccionarlas y configurarlas de la manera adecuada. En este caso es algo mucho más simple, entonces no es necesario. Luego sigue la manera en que él debería generar los IDs, algo similar al autoincremental en MySQL. En Postgres se llama una secuencia, pero esto se utiliza para de manera general. Entonces vamos a agregar algunas etiquetas que simplifiquen el código. En el paquete utilizaremos edu.unicauca.data.jpa. Listo. Siguiente. Ahora sí, para la empresa dijimos que era el NIT, pero para el usuario sí tenemos una secuencia. Así que lo correcto sería indicar aquí el tipo de generador, que es una secuencia, y el nombre de la secuencia. Revisando en la base de datos, aquí aparece el nombre de la secuencia, usuario, id user, sec. Listo. Y con eso finalizamos la creación. Si nos damos cuenta, aquí en Persistence aparecen ya las dos clases registradas en el archivo. Podemos abrir estas clases y descubrimos cómo, en el caso del usuario, aparece ya definida la forma en que se genera el identificador de usuario. Para evitar inconvenientes con Postgres, es importante que en la definición de la tabla también se indique el catálogo, que sería el nombre de la base de datos, y el esquema, que es el público. Así que lo agregamos, catálogo énfasis 3, esquema public. Otra cosa es que estos generadores normalmente tienen cierta dificultad para entregar valores iniciales en los mapeos JPA, así que otra recomendación es que en este caso le asignemos un valor inicial 0, por ejemplo, y listo. Entonces, lo mismo haremos con la tabla empresa, enterprise. Listo. Bueno, ya tenemos las entidades JPA. Podemos regresar al EJB para invocar la funcionalidad respectiva. Sin embargo, debo aclarar que la JPA soporta las funcionalidades CRUD: crear, actualizar, modificar, eliminar, a través de la llave primaria. Y aquí necesitamos hacer consultas a través de un campo que no es la llave primaria. Para eso JPA también nos ofrece una alternativa, que es utilizar otras consultas predefinidas por el usuario. Para ello, aquí tengo ya un ejemplo de lo que necesitamos. Se llaman definiciones de consultas, y aquí tenemos cada una de las consultas que queremos definir. A cada una se le asigna un nombre. Esta es la clase usuario, y al método se le dará el nombre de find all, encontrar todo, o encontrar por el ID, por nombre, por login, por password. Y al frente tenemos la respectiva sentencia JPAQL con un parámetro. En este caso
ID user, name, login o password. Listo. De esa manera tenemos una entidad completa. Y estas sentencias se pueden invocar directamente desde el código. Ahora ya podemos regresar efectivamente al EJB e invocar a las entidades JPA. Aquí también es interesante otro tema. Podemos utilizar una anotación que tengo ya aquí definida que me permita acceder a la entidad, a la conexión a la base de datos y a las entidades JPA respectivas. El nombre de la entidad está definido en el archivo persistence XML y lo tenemos aquí. Este nombre es el que necesitamos invocar acá. Importamos las clases necesarias y listo. La ventaja de hacerlo de esta manera es que podemos ahora utilizar directamente el Entity Manager para invocar o realizar peticiones JPA en nuestra aplicación. Y ahora podemos escribir el código JPA correspondiente para la consulta a la base de datos. En este caso particular no vamos a utilizar los métodos tradicionales de JPA, sino que vamos a recurrir a una de las consultas predefinidas. Utilizaremos el objeto query de JPA. Vamos a crear una query, una consulta, y corresponde a la que predefinimos en la entidad JPA, find by login. Aquí está, find by login. Igualmente esa entidad tiene un parámetro, esa sentencia. Aquí asignamos el valor del parámetro con login, que es el parámetro que recibimos. Y por último, solicitamos el resultado. Hay que importar la clase usuario de JPA. Faltó JPA. Listo. Entonces aquí ponemos algunos mensajes que nos permitan hacerle seguimiento a la ejecución del método. Después de este resultado podemos tener un resultado vacío o exitoso. Si el resultado es exitoso, extraemos el primer resultado, que debería ser el único de acuerdo a nuestro modelo, y de ese objeto hacemos la comparación del password. Este password debe ser el mismo que está como parámetro, y de acuerdo a esa validación devuelve verdadero o devuelve falso. Bueno, entonces el EJB está completo. Debemos invocarlo desde el bin administrado. Importamos también la clase usuario y listo. Tenemos toda la estructura completa. El bin administrado invocando al EJB, el EJB invocando a la entidad JPA
y la entidad JPA consultando a la base de datos. En la base de datos, en la tabla usuario, para este ejemplo, agregamos un registro cualquiera. Nos interesan los datos del login y password, Jabur1234, y podemos probar. Vamos entonces a ejecutar la aplicación en el servidor. Ejecutar como en el servidor. Escogemos Movisense. Siguiente, se publica el archivo y terminar. Oh, perdón, tengo el archivo. Hay que detener este servidor. Ok. Lanzamos nuevamente. Ejecutar en Movisense. Siguiente, finish. Bien, ahí publicó. Como se puede evidenciar, hubo un error al lanzamiento. Esto puede ocurrir revisando. Nos habla de un problema precisamente con la conexión a la base de datos. No pudo establecer una conexión. Debemos revisar efectivamente nuestro archivo persistence. Olvidamos incluir la invocación de la fuente de datos que se definió en el servidor. Java énfasis ds. Bien, lanzamos nuevamente nuestra aplicación. Movisense. Listo. Ok, perfecto. No hubo ningún inconveniente en el lanzamiento. Ahora podemos invocar la página con la extensión JSF y aparece un error. Indica, claro, la etiqueta password, me equivoqué. Vamos a corregir. Esta etiqueta no existe, la puse en el lugar equivocado. Era el componente para el cuadro de texto. Y aquí era output text. Correcto. Podemos verificar acá también la existencia del usuario, porque seguramente nos lo va a pedir. Esto debería estar instanciado. Perfecto. Y podemos verificar nuevamente. Vamos a ver. Verificamos aquí y lanzamos el servidor. Siguiente y finish.
bien, la página inicial es index.jsf, correcto, o algo quedó mal aún. Output, oh, ahora cambié, fue el command button. Ok, reiniciamos nuevamente. Index.jsf y ok, verificamos, va a error y con los datos adecuados 1 2 3 4 va a la página principal. La aplicación funciona perfectamente. Gracias.